Hola chicos, vamos a intentar abordar los ejercicios del trabajo práctico correspondiente a cadenas de caracteres. Nos hemos dado cuenta de que resulta difícil ahora que estamos implicados en un lenguaje de programación específico, ya que en las actividades anteriores nosotros veníamos trabajando con algoritmos, con lenguaje natural, no habían tantas reglas impuestas sobre cómo escribir algo, cómo estructurar algo, la forma de resolver las cosas cotidianas de la vida, como lo habíamos hablado en los videos anteriores. Hablan mucho sobre las subjetividades. ¿Y qué es la subjetividad? Es la forma de ver el mundo que nos rodea. Cuando nosotros ya nos adentramos en un lenguaje de programación específico, ya no es tan sencillo pensar algorítmicamente porque los lenguajes de programación específicamente incorporan ciertas reglas, como habíamos hablado en los videos introductorios a lenguaje C. La sintaxis es una cuestión muy particular de cada lenguaje, que es la forma en la que se escriben las instrucciones. Y luego viene la semántica. ¿Qué quiere decir la semántica? La semántica es qué hace esa instrucción. Nosotros, cuando armamos nuestros algoritmos con lenguaje natural, en pseudocódigo, habíamos dicho, por ejemplo, si armo el algoritmo para preparar una taza de café, habían muchas cuestiones que nosotros podríamos resolver de una manera muy diferente a la cual lo resuelve uno de sus compañeros. Y es perfectamente válido. Cuando hablamos de algoritmos, siempre va a haber más de una manera de resolver un problema. Algunos resolverán de manera más eficiente y otros no tanto, pero al fin y al cabo resolverán el problema. Cuando nos adentramos en cuestiones específicas del lenguaje de programación, suele ocurrir que nos encontramos con errores por todos lados, error de sintaxis, error de tipo, expresión inválida. Son un montón de conceptos que ustedes ahora que están escribiendo en código se van a encontrar y no se frustren, ¿sí? Pregunten, usemos el foro, los invito a participar en el foro, escríbanme privado, de última, si no saben cómo plantear la pregunta, me escriben en privado yo resolveré la duda o le daré forma al interrogante y ahí la vas a publicar en el foro y vamos a compartir la respuesta y yo primero voy a plantear siempre una solución sobre papel, un análisis para que ustedes despierten un poco esta mirada analítica y luego si es necesario vamos a abordarlo con un video como lo estoy haciendo en este caso, ¿sí? Bien. En este video en particular nos vamos a detener en un punto muy específico del trabajo práctico. Pero sin embargo, ya que estamos, aprovechemos el video, el material y comencemos a plantear el trabajo práctico desde el principio. Y vamos a leer la consigna número 1, que dice: escriba un programa que lea una secuencia de caracteres terminada en un punto e informe la cantidad de caracteres leídos. Para resolverlo, no puedes usar la función string-length, sino que debes valerte de los conocimientos en estructuras de control que hemos abordado. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo no puedo pedirle al usuario una cadena, llamar al string-length, pasarle la cadena e imprimir la cantidad de caracteres. No, lo que yo tengo que hacer es recorrer la cadena y contar yo cuántos caracteres tiene. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Este es el ejemplo que yo les escribí a ustedes en la hoja que publiqué en el foro en una de las consultas. Supongamos que mi usuario ingresa la palabra hola mundo, ¿sí? Esto que ven aquí, esta tabla, vamos a suponer simula a lo que es nuestra cadena de caracteres. Teóricamente, esta línea que yo tengo seleccionada, es mi cadena de caracteres. Lo que tengo debajo solo lo dejé porque voy a añadir información que vamos a usar para entender de qué estamos hablando. Bien, aprovechemos y repasemos conceptos teóricos aquí. Dijimos
que una cadena de caracteres es un conjunto de caracteres y que en lenguaje C este conjunto de caracteres se representan en vectores de tipo char. A ver, vamos a un código fuente. ¿Qué es lo que acabo de decir? Acabo de decir esto. Una cadena de caracteres se representa por un conjunto ¿de qué tipo? De caracteres. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a simular que esta tabla representa la variable que está en la memoria. Y cuando mi usuario, por ejemplo, ingresa la palabra hola mundo, cada una de las letras individuales se almacenarán en una posición específica de este vector. Acá, tener en cuenta que hay un espacio en blanco. Esto también se almacena. Y recordemos también que las instrucciones propias para trabajar con cadenas de caracteres como el scanf, el gets y el fgets añaden este símbolo al final de la cadena. Recordemos, ¿qué es este símbolo? Es el símbolo de fin de cadena. ¿Sí? Bien. Ya tenemos la variable con algo cargado dentro. Vamos a entender otra cosa. Yo voy a añadir a esto una fila encima. Y hasta aquí vamos a tener una cosa. Habíamos hablado que las cadenas de caracteres tenían una longitud física y una longitud lógica. ¿Sí? Bien. Esto es la longitud lógica. ¿Qué significaba la longitud lógica? La cantidad de caracteres que tiene una cadena. ¿Sí? Es esto. La cantidad de caracteres que tiene. Y fíjense que el carácter de espacio en blanco también se suma. El carácter de fin de cadena no se suma, pero yo lo aparté hasta aquí, ¿sí? Para ver algo ahora en el ejemplo. Y todo esto que sobra es espacio que no se usó. Si yo añado a este ejemplo una fila y también la combino así y digo esto es la longitud física. Si recordamos de la teoría, la longitud física es la que me dice la cantidad total de caracteres que yo puedo ingresar en mi cadena. Más allá de eso, dependiendo del método que yo use, no podré ingresar más caracteres. Y la longitud lógica es la que me dice a mí cuántos caracteres efectivamente yo he puesto dentro de mi cadena. Tenemos métodos, me dirán ustedes, ¿y cómo yo sé cuántos caracteres me sobraron aquí? Porque estos son caracteres que no se usaron. Pues bien, podríamos idear la forma de usar la longitud física menos la longitud lógica para saber cuántos caracteres no han sido utilizados. Pero esto te lo dejo a ti como tarea, como una pequeña forma de que te plantees una situación a resolver como si fuese un desafío. ¿Sí? Bien, retomando el ejemplo. Los conceptos teóricos ya están abordados. La longitud física es la totalidad de caracteres a ingresarse y la lógica es la cantidad de caracteres que yo ingresé, que son estos. Hola mundo. Bien, ¿por qué yo añadí el carácter de fin de cadena a este sombreado verde? Bien, si recordamos de la teoría, y si has visto los videos anteriores, vas a recordar que el índice, ¿sí? El índice, que es la posición en la que se encuentra un carácter específico dentro de mi cadena, es decir, esta pequeña columna, yo puedo acceder a cualquiera de ellas, ¿sí? El índice es este número que tengo aquí debajo. Y este número comenzaba en 0, ¿sí? Recordemos que los vectores empiezan en lenguaje C en la posición 0. Por eso es que yo, en este ejemplo, ¿sí? Sombreé el verde hasta aquí. ¿Por qué? Porque mi cadena, hola mundo, tiene 10 caracteres. ¿Sí?
Pero como este índice se empieza a contar en 0, cuando nosotros pedimos length de cadena, ¿sí?, la longitud, y acá adentro ponemos cadena, el valor que nos va a retornar esta instrucción es este 10 aquí. Básicamente sería el número de posición en la que se encuentra el fin de cadena. Por eso siempre es importante cuando trabajamos con cadenas de caracteres y más particularmente cuando las manipulamos manualmente, que aparezca este carácter, ¿sí? Recordamos que este carácter también le dice a las instrucciones como por ejemplo printf, ¿sí?, o fputs, que le diga hasta dónde tiene que imprimir los caracteres por la pantalla. Bien. ¿Se entendió esto? Espero que sí. Si no, retrocede el video, repásalo despacito, pausalo, escribí en tu apunte, escribí en una hoja, subrayá. Pero a vos escribir otra cadena, contar la cantidad de caracteres, ¿sí? Y luego pasamos a esta segunda etapa. A ver, ojo al piojo. Si yo miro esta frase, digo, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 10. Pero olvidémonos de esto. Yo, vamos a suponer, no tengo esta información aquí debajo. Si tú tuvieras escrito solo esto en una hoja en blanco de tu carpeta, ¿cómo harías para saber cuántos caracteres tienen? Vos mirarías y dirías 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al último carácter. Y contaste 10. ¿Qué es lo que acabaste de hacer? Acabaste de hacer un proceso de abstracción mental. Visualmente, nosotros podemos prestar atención a los detalles y, por ejemplo, abstraer de este contexto la cantidad de caracteres que tiene esta frase. Ahora, yo te puedo decir, ¿y cuántas palabras hay en esta frase? Y vos me dirás, hola es una palabra y mundo es otra palabra. Y esto también fue un proceso de abstracción mental que nosotros lo hacemos inherentemente. ¿Por qué? Porque cuando fuimos de pequeños al jardín y a la primaria, nos enseñaron a reconocer símbolos y nos enseñaron a armar frases con palabras y articularlas. En ese proceso nos enseñaron que una palabra consta de caracteres y en esos caracteres no está incluido el espacio en blanco. ¿Se entiende? Por eso yo miro y sé que acá hay dos palabras. Pero ¿cuál es el problema? Las computadoras son básicamente máquinas cuadradas hechas de circuitos electrónicos que no saben pensar por sí solos. Por eso es que ahí es donde entra nuestro trabajo. Es ahí donde nosotros le damos a la computadora una pseudo capacidad de pensar, ¿sí? Nosotros le decimos qué es lo que tiene que hacer. Y para decirle, por ejemplo, que cuente la cantidad de caracteres, le tenemos que decir cómo lo hacemos nosotros y traducirlo al lenguaje de, en este caso, lenguaje C. Entonces, ¿qué le diríamos nosotros a la computadora? Recorre uno por uno los caracteres y anda sumando la cantidad de caracteres que hay. Cuando tú termines, llegues al final de la cadena, vas a tener el número de caracteres. Y, ojo, acá llegué al final de la cadena. ¿Por qué? Porque yo visualmente sé que a partir de acá ya no hay más caracteres. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a la computadora. Entonces, vamos a un ejemplo de aplicación práctica. Tenemos aquí nuestro main, nuestro programa principal. ¿Sí? Bien. Definimos una cadena, escribimos un mensaje por pantalla, pedimos una frase y con la instrucción get almacenamos lo que el usuario escribe dentro de mi variable cadena. Y aquí es donde viene uno de los códigos que ya vimos en el video de presentación del tema. Para poder identificar uno a uno cada uno de estos caracteres,
yo lo que tengo que hacer es definir esta variable P, que yo en este caso la llamo P, tú le puedes poner el nombre que quieras, ¿sí? Que es un puntero y ese puntero apunta a un carácter individual, ¿sí? ¿Qué es asterisco P? Es cada una de estos caracteres, cada una de estas letras en un momento específico. En un momento va a ser H, en otro momento va a ser O, en otro momento va a ser L y así sucesivamente, ¿sí? Bien, ahora voy a crear una variable también llamada palabra. Bien, vamos a ver este ejemplo y esto contiene parte del código fuente que nosotros ya vimos en el video de presentación del tema. Tenemos nuestro programa principal que está compuesto por el main, ¿sí? Y en él nosotros, aquí definimos nuestra variable. Nuestra variable en este caso se llama cadena y puede contener un máximo de 255 caracteres. Aquí está el tipo. Cadena es esto que nosotros tenemos aquí. Es esta representación, es esto nuestra cadena, ¿sí? Podemos suponer que nuestra cadena tiene 255 caracteres, ¿sí? Como máximo puede almacenar. Lo que yo guarde es otra cosa, ¿sí? Bien. Le pedimos al usuario que ingrese una cadena, ¿sí? Guardamos esa cadena en la variable. Entonces vamos a suponer que yo ingreso hola mundo y hola mundo es lo que se almacena aquí. Y por último, la instrucción, ¿sí? Añade de manera automática el fin de cadena, el gets, al igual que el fgets y el scanf, ¿sí? Recuerden las diferencias de los videos anteriores, los invito a verlos si no lo han visto. Bien, luego, si yo quiero trasladar ese proceso de abstracción mental que hice yo recorriendo carácter a carácter de mi cadena, yo necesito decirle a la computadora, vos tenés que reconocer los caracteres individuales. ¿Y cómo le voy a decir eso? Se lo voy a decir así, con una variable que va a ser un puntero de tipo char. Es decir, creo una variable, le pongo un nombre. En mi caso yo le puse puntero de nombre P. Sé que es un puntero porque delante del nombre tiene un asterisco. ¿Y a qué tipo de dato va a apuntar? Va a apuntar a un tipo de dato char. Recordemos, el tipo de dato char es un carácter individual. ¿Para qué lo voy a usar? Para que la computadora pueda reconocer de nuestro ejemplo individualmente cada una de las letras que componen a nuestro mensaje, a nuestra frase, a nuestro texto, ¿sí? En un momento, en una instancia va a tener un valor, en otra instancia va a tener otra, y así sucesivamente hasta llegar al final. Bien, luego, este ejemplo en particular, del ejercicio 1 del trabajo práctico, pedía que nosotros contemos la cantidad de caracteres que hay dentro de mi frase. Si nosotros vamos a nuestro ejemplo, habíamos contado y habíamos llegado a la conclusión de que tiene 10 caracteres en total. Esto se corresponde a lo que nosotros definimos en la teoría como longitud lógica. Bien, entonces vamos a enseñarle a la computadora cómo ella tiene que contar por sí sola la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Y para eso le tenemos que decir cuál es la primera letra de nuestra cadena. Y eso se hace diciendo P es igual a cadena. Recordemos, P es nuestro puntero y cadena es la frase que nosotros almacenamos. Entonces, en este momento, antes de que se ejecute lo que está debajo, P va a tomar el valor del primer carácter de nuestra cadena. Es decir, de nuestro ejemplo va a tomar el valor de H. ¿Sí? Bien. Ahora lo que haremos es recorrer la cadena completa, en toda su extensión. Es decir, voy a recorrer todo esto.
¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer diciéndole, con un ciclo mientras el carácter específico que está representado por asterisco P es distinto del fin de cadena, yo voy a entrar y voy a hacer algo. A ver, traduzcamos este código a algo que nosotros entendamos más cotidianamente. Yo voy a decir, mientras el carácter que yo estoy mirando en este preciso momento en el cual me estoy concentrando es distinto al fin de la cadena, yo voy a seguir avanzando hasta que yo me encuentre en mi recorrido con ese carácter de fin de cadena. Y aquí me voy a detener. Esto es lo que hace este código. ¿Por qué? Por una cuestión. Cuando yo aquí dentro digo P se incrementa, es decir, P suma, se incrementa en 1, yo le estoy diciendo que P, el puntero P, pase de apuntar a la letra H a la letra O. Cuando está apuntando a la letra O, le digo apuntar a la siguiente, a la L. Y cuando le digo apuntar a la siguiente, apunta a la A. Y así sucesivamente hasta llegar a apuntar al carácter de fin de cadena. Cuando llega al carácter de fin de cadena, estamos evaluando esta condición como falsa. ¿Por qué? Porque mientras el carácter no era el fin de cadena, nosotros podíamos entrar y hacer algo aquí adentro. Y en este caso, ¿qué hicimos? Sumamos caracteres, es decir, contabilizamos, contamos la cantidad de caracteres que tiene nuestra frase. Si nosotros miramos, definimos una variable caracteres que es de tipo entera, que empezó en 0, ¿sí? Y dentro de nuestro bucle, nosotros le decimos anda sumando 1 a medida que vas encontrando un carácter. Por lo tanto, si yo acá digo caracteres comenzó en 0, yo diré, estoy en la H. H, ¿es distinto del fin de cadena? Sí, es distinto. Entonces voy a reemplazar ese 0 por ese 1. Y voy a apuntar a la siguiente letra. Y voy a decir, ¿la O es distinto del fin de cadena? Sí, es distinto. Entonces entro y voy a cambiar por 2. Y así sucesivamente hasta que llegue a nuestro fin de cadena, cuando aquí nuestra variable ya va a valer 10. Vamos a ver la ejecución de este programa. Al final yo muestro el resultado. Bien, vamos a compilar el código y vamos a ver cuál es el resultado en pantalla. Compilamos, ejecutamos y voy a ingresar la misma frase que ingresé yo en el ejemplo. Hola, espacio, mundo. Y un enter. Nuestro programa hizo solito lo que nosotros aquí hicimos como prueba de escritorio 1 a 1, recorrió cada carácter y llegó hasta aquí. Cuando se encontró con este carácter, había sumado a la variable caracteres la totalidad de 10. Y eso es lo que nos muestra aquí en pantalla. Bien, hasta aquí casi resolvemos nuestro enunciado. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos atentamente el enunciado, dice escribir un programa que lea una secuencia de caracteres terminada en un punto. Es decir, yo estoy condicionando la forma de recorrer la cadena. Por lo tanto, mi cadena no termina aquí, sino que termina aquí, en este punto. Y nuestro índice va a valer 11. Pero, vamos a ver. Si yo cuento visualmente los caracteres de la frase hasta que llegue al punto y no cuento al punto, ¿cuántos caracteres voy a tener aquí? 10. La misma cantidad. Bien. Entonces, ¿qué tendría que cambiar yo acá en mi código para que en vez de que yo recorra toda la cadena en su totalidad, yo recorra hasta encontrar un punto? Te dejaré unos segunditos, pon en pausa, analiza un ratito lo que ves en la pantalla e intenta responder a la pregunta.
dónde tengo que cambiar yo mi código para que en vez de llegar al final de la cadena, yo llegue solamente hasta el punto. Bien, espero que hayas hallado la solución y la solución es esta. Lo que tengo que decir es que el carácter actual que yo estoy comparando sea distinto de un punto. Entonces yo voy a compilar mi código y lo vamos a probar. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir hola mundo y voy a poner el punto. Presiono un enter y conté efectivamente 10 caracteres, porque la palabra hola mundo consta de dos palabras, una tiene 4, la otra tiene 5, más el carácter en blanco son 10. Ahora vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a ejecutar y yo voy a decir hola punto espacio mundo. Y puedo poner el punto acá también, ¿por qué no? Y presiono el enter. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Bien, lo que cambió fue que yo puse un punto aquí. Por lo tanto, nuestro código, la forma en la que le enseñamos a pensar a la computadora, básicamente pensar entre comillas, ¿no es cierto? Ella contó 4 caracteres y cuando halló al punto terminó su contabilización. Vamos a probar otra cuestión. Yo voy a compilar el código, lo voy a ejecutar y no voy a poner el punto. Y voy a presionar un enter. ¿Qué pasó aquí? Un error garrafal. Bien, esto es lo que nosotros definiríamos como un error de lógica. ¿Por qué? Porque si bien yo le dije al usuario, mirá, escribime una cadena de caracteres y que termine en un punto, mi usuario se hizo el retobado y no puso el punto. Por lo tanto, nuestra computadora, si no tiene este punto, y sin embargo tiene el fin de la cadena, pero para él el fin de cadena es un carácter más, él va a comenzar a recorrer toda la cadena y va a llegar, va a pasar, va a llegar al fin de cadena, esto es un carácter más, esto es distinto de un punto y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Hasta el momento en el que él no pueda contar más caracteres y llegue a un límite. Ya sea ese límite por el tipo de datos que uses para el puntero, ya sea por el espacio de memoria, etcétera, etcétera. Hay muchos factores, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que esta ejercitación es para que prestes atención a este detalle. Una cosa muy específica es el fin real de la cadena, que está representado por el fin de cadena, que es este carácter con la barra invertida hacia la izquierda y el cero, y otra muy diferente es lo que nosotros le decimos como fin o lo definimos como fin. Por ejemplo, el punto. ¿Sí? Bien. Vamos a ver una manera alternativa de ver un poquitito más de detalles en este análisis de cadena. Nosotros podríamos tomar este ejemplo y decir, bueno, está bien, a ver, mi cadena tiene 10 caracteres, pero también yo podría decir o interesarme en pensar cuántos blancos tiene esta cadena de caracteres y tú mirarías y dirías, y tiene uno, porque si nosotros miramos acá, solo aquí hay un espacio en blanco, no hay un carácter visible. Por lo tanto, la cantidad de blancos de este ejemplo es 1. Y entonces yo podría decir la cantidad de símbolos que también tiene esta cadena. Y acá, en este ejemplo en particular, tengamos en cuenta que yo, para resolver el ejercicio, voy a decir que símbolos es todo aquello que no sea un blanco y por supuesto no sea el fin de cadena. Entonces, ¿cuántos símbolos tiene esta cadena? Tiene estos 4 símbolos más estos 5 símbolos. En total son 9. Vamos a analizar un poquitito el código. Hasta aquí todo normal y todo igual. Definimos la cadena, se la pedimos al usuario, la cargamos en la variable y definimos el puntero. Ahora aparecieron dos cosas nuevas. Una variable llamada símbolos y una variable llamada blancos. En la cual yo aquí voy a representar
la cantidad de espacios donde aquí en símbolos yo voy a representar los caracteres distintos, blancos, ¿sí? Y en la variable blancos voy a contar los caracteres específicamente blancos. ¿Estamos? Bien. Para comenzar a analizar carácter a carácter de nuestra cadena, recordemos, nuestro puntero tiene que inicializar con el primer carácter de la cadena y voy a comenzar a recorrer esta cadena. Voy a recorrer en toda su totalidad. Es decir, este primer while me permitirá a mí recorrer la cadena hasta aquí. Eso ya lo hablamos. Pero ahora se divide en dos problemas diferentes. Yo te diré, bueno, tengo que contar la cantidad de blancos y tengo que contar la cantidad de símbolos. Entonces, ¿qué harías tú con tu prueba de escritorio? Yo diría, empiezo los dos valores en cero y me paro en la H y digo, H, ¿es un blanco? No, no es un blanco. Entonces me pregunto, H, ¿es un símbolo? Sí. Entonces le incremento en 1 la variable símbolo. Paso a la siguiente letra y digo, la O, ¿es un espacio en blanco? No. ¿Es un carácter? Sí. Entonces le sumo la variable símbolo. Y así voy a hacerme esa pregunta, ese proceso hasta llegar al final. Pero yo decido que en vez de usar una estructura selectiva como el sí, voy a usar una estructura iterativa. Y diré, mientras aquí hay blancos, voy a contar blancos. Mientras aquí hay caracteres distintos de blanco, voy a contar símbolos. Y eso es lo que yo escribí aquí. Este igual que yo tengo aquí, lo que hace es contar la cantidad de espacios en blanco. No necesariamente los tiene que contar, los trabaja. Yo en este ejemplo en particular lo que he hecho es contarlos. Tú lo que podrías hacer es cualquier otra operación que se te ocurra. Pero lo que hay que tener en cuenta es la condición de nuestro mientras. Si el carácter que yo estoy viendo representado por el puntero es igual a un blanco, voy a entrar y voy a ejecutar este conjunto de instrucciones. Cuando llego al final, volveré arriba y volveré a preguntarme lo mismo. Recordemos, esta es la diferencia entre un mientras y un sí. El sí lo hubiera ejecutado una sola vez. Hubiera llegado a la línea 21 y habría pasado a la línea 22. En el mientras no ocurre de esa manera. En el mientras lo que yo evalúe aquí me pregunte, me dé como respuesta un verdadero, yo voy a volver a entrar a ejecutar esto. Entonces yo diré, si tengo la cadena hola, la voy a separar un poquitito para que se pueda ver mejor, yo diré, puntero P es igual a un blanco y ojo, prestar mucha atención, aquí adentro hay un blanco, yo escribí un blanco, si yo lo borro, quedarán pegadas esas dos tildes. ¿Sí? Yo tengo que separarlas con un blanco, tengo que poner el blanco ahí adentro. Él tiene que saber que ese carácter es un blanco. Yo miraré y diré, bueno, la H ¿es blanco? No, no es un blanco. Por lo tanto, no lo voy a contar. Pero vamos a suponer que sí, que yo puse blancos. Entonces, estas B que yo pongo acá, vamos a suponer que son blancos. ¿Sí? Para que visualmente las podamos ver. Entonces yo digo, bueno, P toma el valor del primer carácter de mi cadena. El primer carácter de mi cadena aquí es un blanco. Bien, digo, blanco, ¿es distinto del fin de cadena? Sí es distinto del fin de cadena, porque el fin de cadena está puesto aquí al final y nosotros no llegamos al final, estamos aquí. Entonces yo diré, bueno, sí, este blanco es distinto del fin de cadena. Entonces entro a la siguiente línea y digo, en la línea número 16 hay otro mientras. Y dice, ese carácter blanco, ¿es igual a un carácter blanco? Sí, es igual a un carácter blanco. Entonces voy a entrar y voy a ejecutar esto. Entonces aquí va a decir, la variable blancos había empezado con el valor 0 y le va a añadir el valor 1. Por lo tanto va a tomar este valor. Y ahora nuestro puntero
en vez de apuntar al primer blanco de nuestra frase, va a apuntar al segundo. Entonces, va a cambiar su valor por el blanco de la siguiente parte de nuestra oración. Va a llegar aquí y va a subir hasta arriba y va a ejecutar esto de nuevo. Y dirá, blanco, ¿es igual a blanco? Sí. Entonces entrará a ejecutar esta porción de código. Lo que hará es incrementar en 1 la variable blancos y pasará al siguiente carácter que en este caso también es un blanco. Subirá hasta arriba y dirá de nuevo, blanco, ¿es igual a blanco? Sí. Entra y ejecuta las instrucciones. Primero esta. Blanco vale 2, ahora vale 3. Y nuestro puntero que está apuntando a este blanco, ahora apunta a la H. Entonces acá cambia el valor por H. Llega hasta aquí, sube hasta arriba de nuevo y dirá, H, ¿es igual a un blanco? No, H no es igual a un blanco. Entonces la condición se vuelve falsa y corta su ciclo y viene hasta aquí, a la línea número 22. Terminó su ejecución de esa instancia del mientras y pasa a la siguiente línea de instrucción del programa. En este caso, la siguiente línea de instrucción del programa es la línea número 22, donde se encuentra otro mientras. Entonces aquí dirá, el puntero P, ¿a dónde está apuntando? Y está apuntando a la H, porque aquí está almacenado en mi memoria. Entonces yo digo, H, ¿es distinto del fin de cadena? Sí, es distinto al fin de cadena. Bien, esto es verdadero. Pero esto consta de dos partes. Hay otra cuestión más que tenemos que evaluar aquí. Y es donde es distinto de blanco. Entonces diremos, ¿el carácter H es distinto de blanco? Sí, el carácter H es distinto de blanco. Entonces va a entrar y va a contabilizar. Y símbolos, que valía 0, ahora vale 1. Y nuestro puntero P, que apuntaba a la H de nuestra oración, apunta a la O. Entonces, ahora cambia su valor por una O. Llega aquí a la línea número 27, sube de nuevo a la 22 y se pregunta, ¿el carácter que está almacenado aquí, la O, es distinto del fin de cadena? Sí. Además, ¿el carácter O es distinto de blanco? Sí. Como los dos son verdaderos, entra y ejecuta el bloque de instrucciones. Por lo tanto, cambia el valor de la variable símbolos a 2 y cambia el puntero a la siguiente letra, que es la L. Aquí tenemos la L. Llega al final, sube hasta arriba y pregunta nuevamente, ¿L es distinto de fin de cadena? Sí, L es distinto de fin de cadena. Además, la ilógica, ¿sí? Recordemos de los apuntes, la L, ¿es distinta de blanco? Sí, es distinta de blanco. Como ambas son verdaderas, entra y dirá, símbolos, ahora vale 3. Y ya no apuntamos a la L, apuntamos a la A. Que si nosotros miramos visualmente, nosotros sabemos que esa es la última letra. Pero el programa no lo sabe porque el programa de la computadora a esta altura es ciego más allá del carácter específico e individual que está mirando. Él no tiene la capacidad de ver hacia aquí como nosotros o hacia aquí. Él puede ver solamente esto. ¿Sí? Bien. Cambió el valor A, llegó al final, sube hasta arriba. Dice A. ¿El carácter A es distinto del fin de cadena? Sí. ¿El carácter A es distinto de blanco? Sí. Cuento la cantidad de símbolos y apunto al siguiente carácter. Y aquí voy a copiar y ahora apuntamos al fin de cadena. ¿Sí? Llegamos al final del bucle y subimos y diremos, ¿el carácter final de cadena es distinto del final de cadena? No, no lo es porque son iguales. Entonces esta condición que nosotros tenemos aquí armada da falso como resultado. Por lo tanto, el compilador no evaluará el resto de la condición porque acá hay una I. Y recordemos que en la I ambas tienen que ser verdaderas para que se pueda ejecutar el bloque de instrucciones. Como la primera ya dio falsa, ya es irrelevante el valor que me dé esta segunda parte de la condición. Por lo tanto, llego aquí al final,
pasó a la siguiente línea de instrucción. Y la siguiente línea de instrucciones es el fin del while principal, el que recorre toda la cadena en su extensión. Entonces, subirá hasta arriba y llegará al encabezado de este while principal y dirá, el carácter que está apuntado por nuestro puntero, que es el fin de cadena, ¿es distinto del fin de cadena? No, no lo es. Entonces, como eso es falso, no se ejecuta todo lo que está aquí adentro y llega y pasa, ¿sí? De la línea número 28, llegará a la línea número 29, no encuentra instrucción y pasa a la siguiente. Y ahí pasa a mostrar uno a uno los resultados de los cálculos que ha hecho. Por un lado, me dirá la totalidad de los caracteres que tiene la frase. La totalidad de los caracteres que tiene la frase está dado por la suma entre símbolos y blancos, que son las dos variables que nosotros hemos sumado individualmente. Luego nos mostrará, por un lado, la cantidad de símbolos y por otro lado, la cantidad de blancos. Este código fuente analiza una frase hasta el final. Yo podría decir que la analice hasta encontrar un punto, que la analice hasta encontrar un símbolo de carácter numérico, que la analice hasta encontrar un símbolo de comercial, hasta un porcentaje. Aquí podemos poner el símbolo que nosotros querramos, siempre y cuando tengamos presente que nuestro usuario ingrese ese carácter específico. La manera más segura de recorrer una cadena con un while y llegando hasta el final es con esta. Nuestro puntero distinto de fin de cadena. Todas nuestras cadenas tendrán sí o sí el fin de cadena si usaron la instrucción para almacenarse. Gets, fgets o scanf. Bien, vamos a ver el segundo ejercicio. Dice, escriba un programa que lea una secuencia de caracteres terminada en un punto e informe la cantidad de letras F leídas. Bien, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar este código que tenemos aquí y vamos a guardarlo como una copia. Vamos al menú archivo, guardar como, y en este caso yo voy a escribir el nombre del ejercicio número 2. Y esto es lo que voy a almacenar. Y voy a usar de lo que ya tenemos aquí esta variable, pero la voy a llamar cantidad f's. Voy a borrar los comentarios. Voy a remover la variable blancos porque no la voy a usar, no la necesito. Y fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a borrar todo esto del código y vamos a empezar de cero. Vamos a dejar únicamente el carácter de paso al siguiente símbolo de mi cadena. Si nosotros miramos esta pequeña porción de código, lo que hace es recorrer toda la cadena completa, llegando hasta el final, simplemente pasando los caracteres. Uno a uno los va pasando. ¿Sí? Yo, a medida que voy pasando por cada uno de los caracteres de mi cadena, lo que tengo que hacer es preguntarme si ese carácter es o no es una letra F. Ahora, ¿qué estructura de control voy a usar para preguntarme si un carácter específico, solito, en un momento específico de tiempo, es un carácter o no? ¿Voy a usar una selectiva? ¿Voy a usar una iterativa? ¿O voy a usar una repetitiva? Es decir, voy a usar un if, un while o un for. Te doy un ratito, pausalo, pensalo. Siempre, siempre, por favor, sométanse ustedes mismos a la intención de desafiarse y responder las preguntas. Pausa el video un ratito, mira nuestro código y dime, ¿qué estructura voy a usar para preguntarme si el carácter apuntado por nuestro puntero es igual a una F o no? Bien, asumo que si asumiste, vale la redundancia, el desafío, habrás respondido la pregunta. Si has alcanzado a decir que usaremos el sí, es decir, el if, estás en lo correcto. ¿Por qué vamos a usar el if? Porque el if es una estructura de control que me permite preguntar
por un caso específico y tomar una decisión. Y en este caso en particular, yo para esta letra H diré, ¿esto es una F? ¿Sí o no? Para cuando yo pase a la siguiente letra, ya es otra letra, es otro instante y es otro momento de tiempo. Por lo tanto, en cada momento de evaluación yo voy a tener una sola decisión que tomar. No es un ciclo, por lo tanto no utilizaré un while y no utilizaré un for. Entonces aquí yo voy a armar la estructura y voy a decir dentro de la estructura, si el carácter apuntado por nuestro puntero es igual al carácter F, y acá yo voy a poner simplemente F mayúscula porque voy a escribir todo en mayúscula. Si yo quisiera preguntar por las F en mayúscula y las F en minúscula, aquí tendríamos que usar el conectivo lógico o para concatenar las dos condiciones. Y esto te lo dejo como desafío a ti para cuando me entregues el trabajo práctico. Bien, voy a decir, ¿el carácter que estoy viendo es igual a una F? Sí, si es igual a una F, entonces voy a contar la cantidad de Fs. Por lo tanto, voy a pegar la variable y voy a sumarle 1. Y así llegaré hasta el final. Entonces aquí voy a borrar todo lo que no me sirve del código anterior y voy a poner el resultado de lo que conté. Y voy a decir la cadena ingresada contiene tantos por nuestro descriptor de formato que se corresponde a la variable caracteres F. Bien, vamos a compilar, vamos a ejecutar y diré hola mundo y presiono un enter. ¿Cuántos caracteres tiene la palabra hola y cuántos caracteres F tiene la palabra mundo? Ninguno. Es decir, no conté ninguna F dentro de esta frase. Entonces voy a cerrar esto y voy a volver a ejecutar. Y diré otra cosa, como por ejemplo, hoy me encuentro muy feliz. Si presiono el enter, ¿cuántas F tendría que retornarme como resultado? Una, porque la palabra feliz es la única que tiene una letra F en su conjunto. Si presiono el enter, efectivamente he encontrado un carácter F. Si yo ingresara otra frase, como por ejemplo, alfalfa, tiene dos letras F. Presiono el enter y me dice, he encontrado dos caracteres F. ¿Por qué no estoy ingresando el punto? Porque acá yo estoy diciendo en mi código que lo recorra hasta el fin de cadena. Sin embargo, el enunciado me pide que lo recorra hasta un punto. Entonces, aquí tengo que reemplazar el fin de cadena por un punto. Lo compilo y lo pruebo. Y diré, hola, punto, estoy muy feliz. Y presiono enter. ¿Cuántas letras F hay en nuestra frase? Tú mirarás la pantalla y dirás, pero profe, tiene una F, o sea, feliz tiene una F. Sí, feliz tiene una F. Pero nuestro código leyó la cadena solamente hasta aquí. Porque aquí encontró un punto y nosotros le dijimos a nuestro código que si encuentra un punto, se detenga. ¿Sí? Bien. Consideraciones a tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el último de este video y esta va a ser la base. Lo que quiero que entiendan es que si resuelven este ejercicio, el mismo código con muy pequeñitas modificaciones lo van a usar en los siguientes ejercicios. ¿Sí? Una vez que se resuelva el número 3, los demás son muchísimo más sencillos porque el 90% del ejercicio está resuelto. ¿Sí? Dice, hacer un programa que permita leer una secuencia de caracteres terminada en un punto e informar la cantidad de palabras que tiene. Bien, volvamos a nuestro ejemplo Hola Mundo. Nosotros hoy, haciendo una pseudo prueba de escritorio, habíamos llegado a la conclusión de que nuestra cadena tiene 10 caracteres y que si nosotros añadíamos una variable llamada palabras, esta iba a valer 2. ¿Por qué? Porque contenía dos palabras. Por un lado hola y por el otro lado
mundo. Bien, ¿cómo lo resolvimos? De nuevo, una vez más, con un proceso de abstracción mental, utilizando nuestros sentidos, que en este caso es la vista, y analizando esas señales. Pero la computadora no tiene la misma capacidad que nosotros. Por lo tanto, le tenemos que traducir a código cómo tiene que hacerlo. Entonces, analicemos un poquitito. ¿Cómo he hecho yo para identificar que esta frase completa tiene dos palabras? Pues bien, yo lo que hice fue leer hasta aquí y aquí, opa, aquí me encontré con un carácter en blanco. Entonces, ese carácter en blanco no lo voy a contabilizar. Entonces, para mí, esto separa a una frase del resto de mi oración. A partir de aquí, continúe contando o sumando o concatenando o viendo cómo recorrer cada uno de estos caracteres hasta encontrar un blanco o bien llegar al final de nuestra cadena. Por lo tanto, al final de nuestro recorrido, identificamos dos palabras. Vamos a traducir esto a código. Tenemos varias formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar las que le va a servir a ustedes para poder resolver el resto del trabajo práctico. Este código que tienen aquí es 98% idéntico a los que estuvimos viendo. Al principio cambian un par de líneas. Primero, tenemos que incorporar la librería de string.h. ¿Por qué? Porque vamos a usar instrucciones propias que están definidas dentro de esta librería. Y segundo, vamos a ver cómo puedo acceder yo individualmente a los caracteres de una palabra para añadirlas en otra variable. ¿Sí? Bien. Definimos la variable cadena, la pedimos al usuario y la almacenamos en la variable correspondiente. Definimos el puntero, definimos una palabra y acá, ojo, la palabra que voy a definir, que va a representar para mí en mi ejemplo, en un momento hola y en otro momento mundo, va a contener en su máxima cantidad el total de caracteres específicos que tiene mi frase. Es decir, 10 caracteres. Por eso es que yo aquí pongo entre paréntesis la cadena dentro del llamado de la función stringlen y el resultado de stringlen es lo que va a resultar en el número de caracteres que pueda tener palabra. Es decir, si yo ingresé la palabra hola, mi palabra en la memoria como máximo podrá tener 4 caracteres. Ahora, si yo escribo hola mundo, como máximo tendrá 10. Es decir, asumo, ¿sí? Por experiencia, porque el usuario a veces hace cosas malas para hacer romper nuestros programas, asumo que mi usuario puede ingresar una frase sin ningún espacio. Si una frase completa, todos los caracteres pegados y ninguno es un espacio en blanco. Por lo tanto, la cantidad total de caracteres que tiene mi cadena es igual necesariamente a la cantidad de caracteres que tiene mi frase en total. Eso es lo que yo estoy traduciendo aquí. Bien. Lo siguiente es crear una variable i de tipo entera. Ahora vamos a ver para qué sirve. Apuntar el primer carácter. De vuelta, apuntamos aquí. ¿Sí? Y, bueno, muestro un mensaje para que sea más amigable. Da inicio a una secuencia de impresión de palabras individuales. Y aquí, para no hacer tan largo el video, lo voy a explicar muy superficialmente. Te dejo a ti la responsabilidad de hacer la prueba de escritorio para que entiendas detalle a detalle lo que hace el código. Esta instrucción while que tenemos aquí, que en realidad esto puede estar separado, ¿sí? De esta manera, para que lo entiendas, que lo veas igual como en los otros ejemplos, ¿sí? Este while lo que hace es pasar por alto todos los caracteres en blanco que puedan aparecer dentro de mi frase. Es decir, si yo acá tengo y lo escribo con una B larga solo para simbolizar el carácter blanco de manera visible. Acá hay un blanco, acá hay un blanco, acá hay un blanco, acá hay un blanco y acá hay un blanco. Como el usuario fue maldito conmigo y puso todo blancos aquí al final,
Todos estos blancos se pasan por alto, no se tienen en cuenta con este ciclo while. Pero ojo, ¿por qué no se toman en cuenta? No es que no se toman en cuenta porque yo digo así nomás, no. Es porque yo fui incrementando la posición de mi puntero, fui pasando de carácter en carácter, cambiando de posición, hasta que en algún momento este carácter dejó de ser un blanco. Y no hice nada con ellos porque aquí dentro no definí nada más allá de pasar el carácter. Bien, siguiente paso. ¿Por qué se cortó este ciclo mientras? Porque en algún momento el carácter específico que yo estaba mirando ya no era igual a un blanco. Era otra cosa, no era un blanco. Por eso se cortó y llegó a esta línea, el número 19. Y aquí aparece nuestra palabra, que fue definida aquí arriba, y dice esta instrucción que vamos a decir que la palabra, la variable palabra, va a contener nada. Estas dos comillas dobles, una pegada en la otra, simbolizan un vacío, simbolizan un nada, un carácter, una cadena de caracteres nula. Por lo tanto, nuestra variable palabra empieza así, con nada. ¿Sí? Aquí en la línea número 19 diremos palabra es vacío. Bueno, ok, acá está, palabra es vacío. Bien, ahora diré que la variable i empieza en 0. Bueno, ¿y para qué uso la variable i? Ahora lo vas a entender. Voy a definir la variable i y esta variable i empieza en 0. De este lado de la pantalla lo pongo todo en mayúscula para que sea legible. ¿Sí? Yo no sé con qué resoluciones y con qué ancho de banda están trabajando. Entonces lo escribo los ejemplos de la prueba de escritorio en mayúscula para que sea lo suficientemente legible. Bien, vamos a arrancar rápidamente con este ciclo while. Este ciclo while arrancó aquí. Yo me había quedado en la M. ¿Por qué? Porque con este ciclo pasé todos los blancos que habían acá al principio. ¿Sí? Bien. Yo diré, la M ¿es distinto de un espacio en blanco? Sí, la M es distinto de un espacio en blanco. Entonces, esta parte de la instrucción, ¿sí? Recordemos en los conceptos de instrucciones atómicas y moleculares, ¿sí? Acá tienen que identificar cuál es la atómica y cuál es la molecular, ¿sí? Ustedes definirán cuál de las dos es, eso va a ser una pregunta de actividad. El carácter es distinto de blanco porque es una M y además ese carácter M también es distinto del fin de cadena. Entonces entro y voy a hacer algo. Y aquí está lo importante. Yo diré, palabra en la posición de I va a tomar el valor de ese carácter. Y aquí es donde se involucra esa I que nosotros dijimos. ¿Para qué la vamos a usar? Diremos, palabra en la posición I toma el valor del carácter actual. Entonces aquí yo necesito definir un espacio en la memoria que almacene caracteres. Aquí, como un ejemplo rápido, voy a armar una tablita para simbolizar lo que estamos haciendo. Esto va a ser una tabla que representa a nuestros caracteres dentro de la palabra. Entonces dice, aquí, en la posición de I vale 0. Entonces aquí se va a almacenar el carácter que yo estoy mirando actualmente. ¿Cuál es ese carácter que dijimos que estoy mirando? La M. Bien, entonces aquí voy a almacenar el carácter M. Voy a poner aquí nuestro puntero para que no nos confundamos. Luego, la siguiente parte de nuestro código en la línea número 24 dice que vamos a incrementar el valor de nuestra I. Entonces I, nuestro índice, va a pasar a valer 1. Y nuestro puntero P ya no va a apuntar más a la M, sino que va a apuntar a la siguiente. Y la siguiente es la U. Entonces aquí reemplazamos por la U. Llegamos al final del ciclo y subimos. La U, ¿es distinto de blanco? Sí. La U, ¿es distinto del fin de cadena? Sí. Entramos y ejecutamos esta línea. Y dice, palabra en la posición de I. ¿Cuánto vale I? I vale 1. Entonces,
Esto es palabra subíndice I. Esta es la posición en la que se encuentra. Tomará el valor de P. P vale U. Entonces aquí se escribe el valor de U. La siguiente línea dice que incrementamos el valor de I. Entonces reemplazamos el 1 por el 2. Y la siguiente línea dice que apuntamos al siguiente carácter después de la U. El siguiente carácter después de la U es la N. Llegamos al final del ciclo y subimos. Diremos, N, ¿es distinto de blanco? Sí. N, ¿es distinto de fin de cadena? Sí. Entonces lo que diré es que palabra en la posición de I tome el valor de ese carácter N. I vale 2. Y palabra en la posición 2 es esta. Entonces aquí ponemos el valor de P. Y P vale N. Incrementamos el valor de nuestra I. Y pasamos a la siguiente letra. En este caso es la D de dedo. Llegamos al final del ciclo y subimos. Decimos D. ¿Es distinto de blanco? Sí. D. ¿Es distinto del fin de cadena? Sí. Entonces lo que haré es, palabra en la posición de I toma el valor de puntero. Palabra en la posición de I es igual a palabra en la posición 3. Y palabra en la posición 3 tomará el valor de D. Incrementamos el valor de I e I ahora vale 4. Luego incrementamos el valor de nuestro puntero a la siguiente cadena, al siguiente carácter de nuestra cadena. En este caso, la O. Y bajamos. Llegamos al final, subimos y diremos. ¿El carácter O es distinto de un blanco? Sí. ¿El carácter O es distinto de un fin de cadena? Sí. Como los dos son verdaderos, entra y ejecuta la línea número 23. Palabra en la posición de I toma el valor del carácter O. Como I vale 4, palabra en la posición 4 es esta columna. Y aquí vamos a reemplazar por la O. Incrementamos el valor de I va a valer 5. Incrementamos el valor de nuestro puntero y nuestro puntero ahora va a valer nuestro fin de cadena. ¿Estamos? Llegamos al final del ciclo, subimos hasta arriba y diremos. ¿El carácter de fin de cadena es distinto de blanco? Sí, el carácter de fin de cadena es distinto de blanco. Pero cuando viene esta segunda parte se pregunta, ¿el carácter de fin de cadena es distinto del carácter fin de cadena? No, no lo es. Eso es falso. Por lo tanto, la ilógica hace que toda sea falsa y por lo tanto se corte el ciclo while. Y esto no se ejecuta más. Y llega aquí a la línea número 27. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Como nosotros creamos la variable palabra y la variable palabra tiene los caracteres que yo le he dado, pero no tiene carácter de fin de cadena porque no fue creada con las instrucciones gets, fgets o scanf, tenemos que decirle nosotros dónde es el final de la cadena. Por lo tanto, diremos palabra en la posición I va a tomar el valor de fin de cadena. Palabra en la posición I es igual a palabra en la posición 5. Entonces, aquí en la posición 5 tengo que poner el fin de cadena. Entonces, voy a imprimir con la instrucción printf la palabra que acabo de escribir. Si nosotros analizamos un poquitito esta instrucción, tenemos dentro de la frase en pantalla el descriptor de formato S. Y aquí es donde juega un papel importante el uso de este descriptor de formato S con el carácter de fin de cadena. Si nosotros no habríamos puesto este fin de cadena aquí, este descriptor de formato habría ocasionado un error en la instrucción printf. Lo que hace mi programa aquí es mostrar individualmente cada una de las palabras y cuál es la longitud específica de esa palabra. ¿Cómo hice yo para mostrar la longitud de la palabra? Pues nada más y más sencillo que utilicé la instrucción, la string len. Le pasé como parámetro la palabra actual, y esto retornó un número. Y ese número se imprimió en el lugar del descriptor de formato. Vamos a maximizar esto y vamos a compilarlo.
Vamos a ejecutarlo y vamos a probar si efectivamente muestra por pantalla todas las palabras que conforman a mi frase. Hola mundo. Este es el ejemplo que acabamos de ejecutar. Presiono un Enter y efectivamente los dos mensajes para cada iteración son la palabra en particular que he analizado y la cantidad de caracteres que tiene. Aquí ha impreso dos juegos de mensajes porque fueron dos vueltas las que tuvo que hacer este ciclo completo. Si yo ahora, en vez de escribir hola mundo, escribo otra frase un poco más larga, yo voy a conseguir hola mundo, ¿cómo estás? Hoy es un día bonito. Y presiono el Enter. Entonces, por cada una de las palabras que yo tengo, él la ha impreso por pantalla y me ha dicho cuántos caracteres tiene. Sé que este video ha sido largo, pero si yo no me tomo el trabajo de mostrarles línea a línea qué hace cada parte del código y cómo se lee, cómo se traduce y específicamente cómo se hace lo que nosotros definimos como una prueba de escritorio, va a ser difícil que ustedes logren entender cómo trabaja lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Bien, espero realmente que la explicación haya sido lo suficientemente concreta y simple de entender para que a partir de este ejemplo específico, que si ponen pausa al video lo pueden copiar y lo pueden probar, este código es el que van a usar en el resto de todo el trabajo práctico. Cambiarán dos, tres cositas y resolverán todos los ejercicios. Hay ejemplos alternativos, pero el video ya se demoró más de la cuenta y no quiero prepararles videos tan largos, ¿sí? Llegado el momento voy a mostrar los métodos alternativos.